estamos atentas, no sabemos qué puede haber en el camino. A veces la persona que tengamos al lado no la podemos percibir o ver su rostro, porque hay tinieblas que tal vez muchas veces reconocemos por la voz de la persona. Pero me llama mucho la atención porque cuando no hay luz, es difícil saber lo que hay en el camino. Es difícil saber con qué se va a encontrar uno, con qué se va a enfrentar, o con qué puede uno tropezar. Una vez yo me acuerdo que veníamos de una actividad, no había luz, abrimos la casa y en eso que estábamos en acostarnos, llega la luz y vemos que en el cuarto hay una culebra. Pero imagínense si no fuera llegado la luz. El peligro de cuando tal vez no hay luz. Y la importancia, hermano, y me llamaba mucha atención porque la importancia de que Jesús sea la luz. De que su luz hoy resplandezca para que toda tiniebla hoy se disipe. La luz revela lo que está al frente. La luz revela el peligro. La luz revela la piedra o el objeto que está en el camino. Y no tropieza uno fácilmente. Por eso Pablo entendió la importancia de que había que mantener esa llama encendida, ese fuego encendido. Y él empezó a recoger leñas. Había gente que habían pasado un naufragio, había habido una tormenta en el mar y habían perdido la barca y había un fuego. Y Pablo empezó a echarle leña a ese fuego para que los que estuvieran ahí se calentaran. Y esa luz de una manera u otra proveía una luz y mantenía caliente a aquella gente. Y Pablo, recogiendo entre esas leñas, dice que había una víbora. A mí lo que me llama la atención, hermano, es que la víbora se manifestó cuando fue expuesta a la luz, cuando fue expuesta al fuego. Y Dios dice, identifica hoy el fuego de la presencia de Dios. Los que están aquí intercedan porque hay una víbora que hay que sacar en el nombre de Jesús. Y que se necesita avivar ese fuego. Y que se le necesita meter leña a ese fuego. Identifica ahí tu intercesión, porque tal vez en esta noche hay alguien que necesita ser libre. Hay alguien que hay una víbora que la ha estado secando, que la ha estado matando por dentro. Y se lo dije el primer día, no ignoremos la maquinación del diablo. Hay gente que por envidia, hermano, no van lejos para echarle mal a alguien. Porque cuando ven a alguien que prospera o le va bien, empieza el ojo del envidioso a querer hacerle mal a aquel que está prosperando. Esta persona tal vez no se ha metido con esa persona, tal vez no le haya hecho daño, pero el hecho de que a esa persona le vaya bien le molesta. Y así es el diablo con la creación, le molesta que a los hijos de Dios le vaya bien. Y se lo digo, para nadie es un secreto que existe el mal. Para nadie es un secreto que hay gente que hace cosas malas para dañar a otros.
Pero como se lo dije, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas. Y hoy esa luz de Cristo está en este lugar. Y yo creo que el poder de Jesús está para libertar la vida y el corazón de alguien. Que en esta noche esa víbora le vamos a pisar la cabeza. Amén. La vamos a cortar. Amén. La vamos a exponer al fuego. Vamos a dar y que la gente entienda que esa víbora no quiere nada bueno contigo. Gloria a Dios. Esa víbora quiere el mal para ti. Quiere destruirte, quiere hacerte daño. Hoy quiero hablar sobre el tema un encuentro con el resplandor de su gloria. A mí me llama mucho la atención los hombres que tuvieron un encuentro con Jesús, porque la vida de estos hombres cambiaron. Tenemos la historia de Zaqueo, el cobrador de impuestos, un funcionario que trabajaba para el gobierno, y él cobraba el impuesto de aquel tiempo de los que oprimían a la nación de Israel. Aquel tiempo eran los romanos. Y este hombre trabajaba para los romanos y cobraba el impuesto. No sabemos cómo llegó a ser tan ricos. Pero el pueblo lo odiaba. El pueblo no lo quería. Se comentaba que tal vez la riqueza, que este hombre se enriqueció a causa del pueblo, del maltrato, de cobrar impuestos más de lo debido, de riquezas ilícitas. Pero ese día pasó algo. Jesús iba pasando por aquella ciudad y una gran multitud le seguía. Porque la multitud entendía que en Cristo había una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que levantaba al que estaba caído. Entendían que en Jesús había una sanidad, un milagro, que había solución para sus problemas. En Cristo vieron una esperanza, una luz, un rayo. Y este hombre, como todos, la fama de Jesús se extendía. Lo que Jesús venía haciendo, los milagros, las sanidades. Donde el Cristo llegaba a las ciudades, hermano, la multitud salía a recibirle. Todos querían conocer a Jesús. Hasta los niños querían estar con el Maestro. Hasta que una oportunidad que Él le dice a sus discípulos: dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis. Yo digo, este maestro era tremendo, que aún los niños querían estar con el Señor. Aún los niños querían oír lo que el maestro tenía que decir. Y la multitud le seguía. Y este hombre importante quería conocerle. Pero por causa de la multitud le era imposible. La multitud era grande y era un hombre que era bajo de estatura. Pero sin embargo, aunque era un hombre bajo de estatura, nada le impidió ver a Jesús. Yo no sé qué te está impidiendo, qué tú le estás poniendo al Señor como impedimento para conocerle, para acercarte a Él. Pero yo veo a un hombre que quería conocer al Maestro y se sube a un árbol. Yo digo, esta escena era algo, hermano, tremendo, porque ver a alguien importante, a un rico subirse a una mata para ver al Maestro, son cosas que no se ven. Usted ve tal vez a un muchacho
Cuando la mata está cargada de mango, cuando la mata está cargada de un fruto, pues. Pero este hombre lo que le hace subir al árbol es el querer ver a Jesús. Y me llama mucho la atención, porque este hombre sabía que Jesús pasaría por ahí. Y no se iba a perder de ese encuentro con el Señor. Él queriendo encontrar al maestro, y el maestro lo encontró a él. Como el maestro ya sabía que ese día era el día de la salvación para este hombre. Que este día estaba marcado para la vida de Zaqueo, también para la vida de muchos que están en este lugar. Tú tienes que entender el tiempo de tu visitación, de que el Señor está pasando por este lugar y que Él está presente, porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y Él está en este lugar, y lo sabemos por su Espíritu Santo, que lo hace real en nuestra vida. Y este hombre, hermano, queriendo ser encontrado, fue encontrado por el Señor. Y me llama mucho la atención que entre tanto gente en la multitud, en la casa que el Señor quería ir era la casa de Zaqueo. Entre la gente que estaba con el Señor, había muchos. Pero la casa que él quería posar era la casa del Zaqueo. Aunque la multitud era numerosa y él podía elegir, pero ese día era para la vida de Zaqueo. Ese día era la oportunidad de Zaqueo para su casa. Por eso hay un versículo que dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que tiene misericordia. Habrían muchos tal vez en la multitud que seguían al Señor, pero ese día la casa de Zaqueo iba a suceder algo, porque había llegado al Señor. Y me llama mucho la atención porque el Señor se detiene y le dice: voy a posar en tu casa. Y el Señor fue a la casa y come con Zaqueo. Y tal vez el Señor no dice nada, pero la presencia del Señor empezó a incomodar a Zaqueo. Y Zaqueo entiende que tiene que haber un cambio en su vida. Y es ahí cuando Zaqueo dice: si a alguien le he robado, le daré 4 veces. Sin el maestro decir nada, simplemente él le permitió entrar a su casa, morar a su vida. Y sin él hablar, la presencia, con solamente su presencia, Zaqueo entendía que era tiempo de convertirse y de volverse a Dios. Amado amigo, tú que me oyes, tal vez la presencia del Espíritu Santo esté ahí tocando tu vida, tratando, haciéndote ver que necesitas buscarle. Otro hombre, hermano, que vemos en la Biblia era Pedro. El encuentro con Pedro, hermano, uno de los encuentros más maravillosos, porque Cristo a veces aparece en situaciones cuando todo nos sale mal, cuando todo va mal, cuando a veces no todo se nos da. Y Cristo llegó a la vida de Pedro en un momento en que tal vez dice la Biblia que habían echado la red durante toda la noche para pescar y no habían pescado nada.
En ese día, hermano, Pedro iba a regresar a su casa sin nada. Tendría mujer, tendría hijo. ¿Y qué le iba a llevar? Si pasó toda la noche tirando la red y ningún pez. Un hombre que está cansado y tiene que ir a su casa a descansar para prepararse nuevamente a la noche a tirar la red. Pero nuevamente veo a Cristo y la multitud le sigue. Y ve a Pedro y a su barca ahí, y a Pedro tal vez para irse, y le dice: déjame sentarme en tu barca y predicar. Y me llama mucho la atención porque Pedro, pudiendo irse a descansar, le da la barca al maestro. Aquí hay gente que podría hacer cualquier cosa. Llegó tal vez cansado de su trabajo y podría estar descansando. Pero entendieron que Jesús había llegado y dispusieron su oído para lo que Él tenía que decir. Muchos tal vez pudieron tomar la excusa: es que hoy trabajé mucho, hoy hice esto y aquello y las cosas no me salieron bien. Pero en su peor momento, en su peor situación, llegó Jesús. Y Jesús llega a veces en momentos cuando las cosas no se dan, cuando en el matrimonio las cosas no están yendo bien, cuando en el trabajo las cosas van de mal en peor. Cuando muchas veces usted sale tal vez a buscarle el pan y no lo halla. Pero a mí me agrada Jesús, porque cuando Él llega es para darnos descanso, es para darnos paz, es para darnos tranquilidad, es para darle una palabra de esperanza, de que se puede salir de esa circunstancia, de que se puede avanzar, de que podemos lograrlo si le creemos, si tenemos fe. Y yo me imagino a Jesús predicando y le dice a Pedro: eres capaz de tirar la red. Imagínese un carpintero diciéndole a un pescador lo que tiene que hacer. Pedro sabe que la mejor hora para pescar es la noche. ¿Qué va a saber el maestro de pesca? Pero me llama mucho la atención la obediencia de Pedro, que le cree a tu Señor y obedece. Y Él dice: en tu palabra echaré la red. Si tú dices que la eche, y el Señor dice: boga mar adentro. Y cuando echaron la red, dice que las redes se empezaron a llenar. Yo no sé cómo muchos estén en su casa. No sé cómo muchos vinieron a este lugar. Tal vez con la nevera vacía. Pero tenga la confianza que antes de terminar el culto Dios se la llena. Y tenga la esperanza que antes que usted se acueste, usted le da comida a sus hijos. Tenga la confianza de que Dios va a suplir, de que Dios va a proveer, de que hay un nuevo mañana para ti, que hay un nuevo día para ti, que aunque tu noche ha sido oscura, viene el día, se acerca el día. Cuando la noche está más oscura es porque el día se acerca, porque el día está cercano, porque vas a ver la luz del nuevo día. Y al ver Pedro lo que el maestro hizo, cayó y le dijo: Señor, soy hombre pecador. La vida de Pedro cambió en ese momento. Ahí fue cuando el Señor le llama: y te haré pescador de hombres.
Me llama mucho la atención que cuando uno llega a Jesús, Jesús le da propósito a uno. La vida de Pedro cambió en ese momento, en ese instante. Su vida cambió porque tuvo un encuentro con Jesús. Pero tenemos aquí a un hombre llamado Saulo que perseguía a la iglesia. Un hombre que, hermano, por causa de la religión que él vivía, pensando que él estaba haciendo lo correcto, se levantó para perseguir a los discípulos de Jesús. No sabiendo que cuando uno toca a un cristiano está tocando a Cristo. No sabiendo que cuando uno le hace la guerra a un cristiano se la está haciendo al mismo Señor. Por eso usted tiene que preocuparse antes de hablar de un cristiano, porque no simplemente usted se está metiendo con un cristiano, sino te está metiendo con el dueño de ese cristiano. Se está metiendo con el Señor. No se tome con ligereza hablar de un hombre, de una mujer de Dios, de meterse con una mujer de Dios o con un hombre de Dios, porque hay quien lo defienda, hay quien lo protege, hay quien lo guarde, hay quien salga a pelear por él, hay quien salga a defenderlo. Vemos a un hombre que tal vez la religión que vivía, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuánta gente vive una vida errada? Creen que están viviendo y haciendo las cosas correctas. Gloria a Dios. Y este hombre perseguía a la iglesia de Cristo. A muchos los metía preso, a otros los llevó a muerte. Dice que Esteban fue apedreado y tomaron a Saulo de testigo. Y echaron su ropa sobre Saulo para que Saulo presenciara la muerte de un hombre justo. De ahí Pablo respiraba amenaza de muerte contra los cristianos. De ahí Pablo empezó a perseguir, a poner muchos presos. Pero algo me llama mucho la atención, que Dios usó la persecución que se estaba levantando a la iglesia para que el evangelio se fuera extendiendo a otra parte. Tal vez tú no entiendas la persecución que tú tienes, pero te está haciendo que lleve la palabra de Dios, que lleve el mensaje de Dios, que vayas a otros lugares predicando el mensaje de Cristo, el mensaje de que Cristo salva, de que Cristo murió por la vida, de que Cristo quiere restaurarle y salvarle. La persecución que empezó a vivir la iglesia, Dios la empezó a usar para que el evangelio fuera predicado y anunciado a los demás pueblos y a las demás ciudades. Aleluya. De alguna manera Dios usó esto para su bien. De alguna manera Dios usó para que el mensaje fuera predicado. Tú tal vez no entiendes lo que estás pasando, lo que estás viviendo, pero es Dios usándolo para que de ti salga la mejor predicación, para que de ti salga la mejor adoración, para que de ti salga la evangelista. Y de esos hombres salió un Felipe a predicar. Un hombre que era diácono en la iglesia. Pero cuando vino la persecución, sacó el evangelista. Dile a tu hermano, no te preocupes, que esta persecución está sacando algo más bello de ti. La gente que te está persiguiendo está sacando el adorador de ti, está sacando la evangelista de ti, está sacando la mujer de Dios, el hombre de fuego, el hombre de unción. Yo no sé, pero aquí hay alguien que necesita esta palabra. Gloria a Dios.
Tú no entiendes lo que estás pasando, pero es Dios moviéndote a otro nivel. Es Dios posicionarte para algo más grande. Es Dios para llevarte a algo mejor. Cuando vino la persecución, este hombre se levanta como un evangelista y empieza a predicar la palabra y las almas empiezan a salvar. Empieza a predicar y las almas se empiezan a salvar. Dice que la gente que estaba endemoniada era libre, que los paralíticos se levantaban. Y por mucho tiempo Samaria había un brujo que la había engañado con su arte mágica. Pero cuando llegó el evangelio de Cristo se le cayó el negocio al brujo, se le cayó el negocio al hechicero. La iglesia tiene que entender que cuando Dios nos mueve a un lugar es para tumbar el negocio al diablo, es para tumbar el negocio al hechicero, al brujo, y que conozcan que hay un Señor y se llama Jesucristo, que el que pagó el precio de sangre por la humanidad se llama Jesús, para que las vidas sean libertadas, para que las vidas salgan de la oscuridad y vayan a la luz admirable que es Cristo. Y el brujo se convierte. Dios está usando lo que estás viviendo para algo mejor. ¿No te has dado cuenta de que cuando comenzó la persecución, la gente se empezó a sanar? La gente empezó a ser libre. Que por más que te tire el brujo, que por más que te tire el hechicero, hay alguien que está peleando por ti, que hay alguien que te está defendiendo, que hay alguien que te está guardando. Gloria a Dios. Pero vemos a un hombre que se levantó en contra de la iglesia, no sabiendo que se estaba metiendo con el Señor. Y lo que me llama mucho la atención es la misericordia y la bondad de Dios, que aún aquel hombre que estaba haciendo lo malo, que le estaba haciendo la guerra, Dios tenía un llamado para esa vida. Porque aún para el malo Dios tiene propósito. Para aún el que tal vez esté haciendo ya cosas malas, que a Dios no le agrada, Dios y el Señor Jesús murió por él en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó un precio para comprarlo. Que aunque está cautivo por el diablo, que aunque el diablo lo ha engañado, pero el Señor quiere libertarlo. Gloria a Dios. Y dice que tomó cartas. Pero ese día, hermano, tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Ese día tuvo un encuentro con el resplandor de su gloria. Una luz del cielo más brillante que el sol. Dice que todos los que iban con él cayeron al suelo. Por eso el Señor le dice: levántate, Saulo. Porque cuando tú te encuentras con el poder de Dios, nadie puede resistir, nadie puede estar de pies. Saulo cayó en tierra, todos vieron el resplandor, pero el único que oyó la voz que él estaba llamando a Saulo fue él. Los demás vieron el resplandor, pero no oyeron la voz. Y de ese día la vida de Saulo cambió. Aquel hombre que perseguía, aquel hombre que asolaba, aquel hombre que mataba, que ponía muchos presos, la vida de ese hombre tuvo un encuentro con Jesucristo y la vida le cambió. Porque cuando la vida tiene un encuentro con Jesús, la vida del hombre y de la mujer cambia, es transformada por poder del Espíritu Santo. La vida no es igual. Por eso el llamado es a los amigos, para que se vuelvan a Dios. Porque es el que tiene el poder para cambiarte y transformarte.
y que dejes de ser Saulo para convertirte en un Pablo. Ese es el mensaje esta noche. Ten un encuentro con el Señor. Vamos a levantarnos. Canto que tú eres.